Clank, clank, clank. Ese sonido seco y metálico se repetía cada mañana en la casa de los Gutiérrez desde que Melissa tenía memoria. La cucharita golpeando suavemente el borde del vaso mientras su abuela, doña Nair, disolvía las pastillas en agua tibia con una paciencia casi sagrada. Pero esa mañana el sonido no estuvo. La casa, bañada por el sol opaco de las 7, olía a pan tostado y a ausencia. Una ausencia tibia, callada, espesa, que flotaba como una manta invisible entre los muebles de mimbre, los tapetes tejidos a mano y las fotografías en blanco y negro colgadas junto al reloj cucú que ya no cantaba. Melissa bajó las escaleras descalza, sintiendo la frialdad del mármol viejo en la planta de los pies, mientras arrastraba la vista por cada rincón de la sala. El sillón beige donde su abuela bordaba en las tardes estaba vacío, pero aún conservaba la forma leve del cuerpo que lo había ocupado por más de una década. Sobre la mesita lateral, el bastidor de crochet seguía con una flor incompleta. Hilos lilas colgaban como brazos dormidos. Su madre, Carla, servía café en la cocina. El sonido del líquido cayendo en la taza se mezclaba con la voz monótona del noticiero en la televisión. Se prevén temperaturas altas en la región centro. Nada en su tono revelaba tensión. Nada en su cuerpo sugería pesar. ¿Ya te vestiste? Vamos a llegar tarde, dijo Carla sin mirarla. Melissa no respondió. Caminó en silencio hacia el lugar donde solía estar su abuela a esa hora. Se agachó y olió el cojín, lavanda y talco, y una pizca del olor que solo los abuelos tienen, ese que parece mezcla de libros viejos, esperanza y tristeza. No sé por qué estás así. Tu abuela va a estar mejor allá. ¿Tú no viste cómo se olvidó del fuego encendido?, añadió Carla, mientras mordía una tostada con mantequilla. Melissa tragó saliva. Recordó perfectamente esa tarde. No había sido un olvido, sino una confusión. Doña Nair había encendido la hornilla para hervir agua. Luego alguien la llamó al teléfono. Carla, para discutir una vez más sobre los límites dentro de la casa. ¿Y papá?, preguntó por fin. Ya salió, tiene reunión con los del banco. Melissa sabía que no era verdad. Lo supo por la forma en que su madre se tocó la sien al mentir. Su padre, Julio, no quería verla esa mañana. No después de lo que pasó la noche anterior. La noche anterior, el comedor fue un campo de guerra. Es lo mejor para todos, dijo Julio, sin levantar la voz, pero con una firmeza que dolía más que los gritos. Doña Nair lo miró largo, desde el otro extremo de la mesa. No había miedo en sus ojos, ni siquiera sorpresa, solo algo parecido al desencanto. «Me estás echando, ¿verdad?», dijo ella con la dignidad intacta. Julio se quedó callado. Carla intervino. Su tono era de impaciencia disfrazada de compasión. «Nair, tú sabes que te queremos, pero esta casa ya no es segura para ti. A veces te confundes, olvidas cosas». «Olvidé cosas toda mi vida», interrumpió Nair. «Como olvidar que esta casa fue construida con el dinero de mi marido. Y que fui yo quien cuidó de ti, Julio, cuando ni siquiera tenías dientes». Julio apretó la mandíbula. Melissa sintió que su corazón se apretaba como papel mojado. «No, es justo», susurró ella, pero nadie la escuchó. Ahora, en esa mañana sin cucharas golpeando vasos, Melissa subió otra vez las escaleras, como si el segundo piso aún le debiera respuestas. Entró al cuarto de su abuela que olía a encierro y romero. La cama estaba tendida, la manta tejida a mano, con flores en tonos tierra, seguía doblada en los pies. Sobre la cómoda, una fotografía enmarcada. Nair con un hombre de bigote y sombrero, abrazados frente a una escuela rural. Melissa la tomó. La miró con detenimiento. ¿Quién era ese hombre?
Nunca lo había visto en los álbumes familiares. Un detalle le llamó la atención. Detrás de la foto, pegada con cinta vieja, había una pequeña nota escrita a mano. Ah, donde vayas, recuerda quién fuiste. El corazón de Melissa se aceleró. La letra era de su abuela. ¿Qué quería decir? ¿Por qué esconder esa nota detrás de una foto? Mel, apúrate, gritó Carla desde abajo. Ella guardó la foto en la mochila sin decir nada. El auto olía a nuevo, pero el ambiente era rancio. Carla manejaba rápido, sin poner música. La tensión se podía morder. Cuando lleguemos, no hagas drama. Tu abuela está en buenas manos, dijo. Melissa giró la cara hacia la ventana. Afuera, las calles pasaban como sombras borrosas. Gente caminando con prisa, el olor a gasolina y pan dulce colándose por las rendijas del aire acondicionado. Cuando llegaron al asilo, lo primero que vio fue el portón verde musgo, viejo, oxidado, pero con una placa reluciente: Residencia Los Sauces, cuidado y dignidad para el adulto mayor. La palabra dignidad le hizo un nudo en la garganta. Doña Nair estaba sentada en una banca del jardín, con un sombrero de mindo de centro, ala ancha y un abrigo marrón claro. Parecía una pintura antigua, sacada de un tiempo mejor. Cuando vio a Melissa, sonrió. ¿Viniste? Claro que sí, dijo la chica abrazándola con fuerza. Nair olía a jabón neutro, a hojas secas, a piel curtida por el tiempo y también a algo más: decisión. Abue, no quiero que te quedes aquí. Shh, interrumpió ella. A veces hay que dar un paso atrás para ver mejor el tablero. Melissa no entendió del todo, pero algo en el tono de su abuela, algo en su mirada, le dijo que eso no era el final. Era solo una jugada. Nair le acarició el cabello. No te preocupes, mi niña, el destino no se burla. Solo espera su turno. Melissa la miró, con una mezcla de temor y asombro. Ese día, por primera vez, sintió que su abuela guardaba secretos, secretos que pronto saldrían a la luz. La lluvia empezó a caer justo cuando Melissa subía las escaleras hacia su cuarto esa noche. Era una llovizna tenue, pero constante, que acariciaba el techo con dedos fríos y suaves. El sonido era hipnótico, casi como un susurro persistente que intentaba decirle algo que ella aún no sabía cómo escuchar. Desde su cama, abrazando la mochila donde había escondido la foto de su abuela, miraba el techo como si buscara respuestas, entre las grietas que el tiempo había dibujado en la pintura. Sus padres discutían en la cocina. Las palabras no eran claras, pero las emociones sí. La voz de Carla sonaba afilada, seca, mientras la de Julio era más baja, como si intentara controlar algo que se le escapaba entre los dedos. Melissa cerró los ojos. Imaginó el rostro de su abuela en la banca del asilo, tan sereno, tan alerta. Algo no estaba bien. No se trataba solo del abandono. Era algo más profundo, algo que la abuela no había dicho, pero que vibraba en su silencio. Se levantó. La madera del piso crujió bajo sus pies. Caminó hasta el escritorio y sacó la foto de la mochila. La volvió a mirar. El hombre del sombrero. Su expresión era dura, pero sus ojos parecían tristes. ¿Quién era? ¿Y por qué esa nota detrás? A donde vayas, recuerda quién fuiste. Melissa la repitió en voz baja como si fuera un conjuro. Y fue en ese momento, justo cuando la frase salió de sus labios por tercera vez, que lo escuchó. Un crujido, no en su cuarto, abajo. Apagó la lámpara de noche. Su habitación se sumió en la penumbra, apenas iluminada por los relámpagos lejanos que cruzaban la ciudad. Caminó hacia la puerta, abrió lentamente y asomó la cabeza al pasillo. Todo en silencio, excepto ese pequeño roce, como el sonido
de tela arrastrándose, bajó los escalones uno a uno, conteniendo la respiración. El reloj cucú marcaba las 2:17 de la madrugada, y entonces lo vio. La puerta de la sala estaba entreabierta. Melissa se detuvo. Sus latidos eran tan fuertes que sentía que podrían despertar a toda la cuadra. Con un paso lento, casi tembloroso, empujó la hoja de la puerta. Un viento frío entró, levantando una de las cortinas con un movimiento lento y espeluznante. «Papá», susurró. Nadie respondió. El aire que venía de afuera traía olor a tierra mojada y a algo más. Un perfume floral, pero antiguo, como el que usaba su abuela. Lavanda mezclada con algo dulce, quizás jazmín. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada que venía de los postes de la calle. Todo parecía normal, y sin embargo, no lo era. El bastidor con la flor incompleta ya no estaba sobre la mesita. Melissa se acercó, sin poder entenderlo. El mismo lugar donde ella lo había visto en la mañana, ahora estaba vacío. Miró al suelo, detrás del sillón, debajo de la mesa. Nada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a subir, pero no durmió. Al día siguiente, Carla la dejó frente a la escuela con una sonrisa mecánica. El maquillaje cubría sus ojeras, pero no lograba esconder su mal humor. «Por la tarde iremos a ver a tu abuela, ¿sí?», dijo, antes de arrancar el coche sin esperar respuesta. Melissa apenas escuchó. Su mente seguía atada a la imagen de la puerta abierta, al bastidor desaparecido y al perfume en la sala. En clase, sus notas habituales fueron reemplazadas por garabatos sin sentido y preguntas que no podía hacer en voz alta. ¿Por qué el bastidor había desaparecido? ¿Quién había abierto la puerta? ¿Y por qué ese perfume, esa nota, ese hombre en la foto? Durante el receso, caminó sola hasta la biblioteca vieja del colegio. Allí, entre libros cubiertos de polvo, buscó en silencio algo que ni siquiera sabía definir. Encontró un tomo antiguo de fotografías históricas de la región. Lo abrió al azar y ahí, en una página amarillenta, vio algo que le quitó el aliento. Una imagen en blanco y negro de un grupo de profesores de una escuela rural. A la izquierda, parado con una expresión seria, el mismo hombre de la foto de su abuela, mismo bigote, mismo sombrero. El pie de foto decía, profesores de la escuela primaria Benito Juárez, 1976, y un nombre, Eugenio Cárdenas. Melissa sintió un mareo leve. Ese era el nombre del hombre. ¿Por qué nunca lo había oído? Volvió a casa como un torbellino. «Mamá, ¿conociste a Eugenio Cárdenas?», preguntó en cuanto cruzó la puerta. Carla, que estaba pelando zanahorias en la cocina, se detuvo en seco. El cuchillo se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un clang metálico. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «Está en una foto. Aparece con la abuela». Carla empalideció. Se apoyó en la encimera. Su voz tembló apenas. «Ese hombre murió hace muchos años, antes que tú nacieras». «¿Quién era?». Carla tardó en responder. Finalmente dijo, «Un fantasma del pasado. No vuelvas a decir ese nombre delante de tu padre». Eso fue todo. No explicó más. Pero Melissa ya tenía una pista. Esa tarde, cuando fueron al asilo, Nair las recibió con una sonrisa tranquila. Estaba sentada en su silla de ruedas, viendo cómo los pájaros venían a comer migas que ella misma dejaba en el suelo. «Abue, ¿quién era Eugenio Cárdenas?», preguntó Melissa sin rodeos. El rostro de Nair se transformó. No en miedo, no en rabia, sino en algo más, parecido a melancolía. «¿Dónde viste ese nombre?». «En una foto, en tu habitación, y en un libro del colegio». Nair bajó la mirada. Pasó los dedos por el brazo de la silla. Sus uñas estaban bien cuidadas, pero las venas de sus manos saltaban como raíces marcadas por el tiempo. «Fue mi esposo antes de tu abuelo.
Melissa se quedó helada. ¿Cómo que antes? Mucho antes de que yo me casara con tu abuelo, yo era otra mujer. Vivía en otro pueblo, tenía otra vida y otro apellido. ¿Y por qué nadie sabe eso? Porque me obligaron a enterrarlo, dijo Nair, alzando la vista con los ojos húmedos. No literalmente, pero sí en la memoria. Me hicieron prometer que jamás volvería a hablar de él. ¿Quién te obligó? Nair tragó saliva. Su rostro estaba pálido. Tu abuelo y tu padre. Melissa sintió que el mundo giraba al revés. ¿Papá? Nair asintió. Las familias esconden cosas, mija. Y a veces, lo más peligroso no es el secreto. Es lo que harían algunos para que jamás salga a la luz. Antes de que Melissa pudiera hacer más preguntas, una enfermera apareció detrás de ellas. Señora Nair, es hora de su revisión, dijo, con una sonrisa amable. La abuela la miró con ojos que no sonreían. Vete ya, Mel, pero no olvides lo que viste, ni lo que sientes. Melissa asintió, confundida, con el estómago encogido por una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, al volver a casa, revisó de nuevo el cajón de la cómoda de su abuela y encontró una carta, sin remitente, solo una línea en la parte trasera. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Melissa sostuvo la carta entre las manos como si fuera un artefacto radioactivo. El papel estaba amarillento, con los bordes deshilachados y una caligrafía curva femenina, escrita con tinta negra. No había sobre, no había destinatario, solo esa frase, seca como un disparo. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. La respiración se le volvió irregular. Su pulso golpeaba en las sienes. Se sentó en el borde de la cama, en su cuarto, con la puerta cerrada y la luz del buró proyectando sombras temblorosas sobre las paredes. Afuera, el cielo seguía gris. El olor de la tarde lluviosa aún se colaba por las rendijas de la ventana. Pero dentro, lo que se respiraba era algo más espeso. Un presentimiento, un nudo que no se deshacía. Abrió la carta con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si supiera que lo que iba a leer ya no la dejaría volver a ser la misma. Melissa, si esta carta ha llegado a tus manos, es porque abriste el cajón que te pedí que nunca tocaras. Eso significa que alguien mintió. No te culpo. El silencio que te rodea es la herencia más oscura de esta familia. Hace muchos años, fui forzada a borrar a Eugenio de mi historia, no por voluntad propia, sino por miedo. Lo que él descubrió cambió nuestras vidas. Y si estás leyendo esto, puede que estés cerca de descubrirlo también. No confíes en tu padre, no confíes en Carla. No todo lo que se hereda es amor. Con cariño, tu abuela, Nair. Melissa sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda como un rasguño helado. La carta cayó de sus manos, aterrizando sobre la alfombra como una pluma pesada de significado. Su abuela le estaba pidiendo que no confiara en sus propios padres. Una parte de ella quería creer que era un error, que su abuela, en su edad y confusión, se había dejado llevar por paranoias. Pero otra parte, la misma que la había hecho sentir el olor a lavanda en la sala, que la empujó a revisar cajones que nadie tocaba, que notó la tensión en la voz de su madre al mencionar a Eugenio, le decía que todo era verdad. Y entonces recordó algo. El día que fueron al asilo por primera vez, cuando Nair la abrazó, le dijo una frase muy extraña. Ojalá supieras lo que cargamos en la sangre. ¿A qué se refería? No podía quedarse quieta. Buscó en su mochila la foto antigua otra vez. La giró. La frase seguía ahí, igual de firme, igual de inquietante. A donde vayas, recuerda quién fuiste. Había un mensaje en todo esto, un camino que alguien, su abuela, tal vez Eugenio, le estaba señalando desde el pasado. Decidió ir al lugar donde todo empezó, la casa vieja de los abuelos. Esa noche esperó a que Carla y Julio se quedaran dormidos.
El reloj digital marcaba las 2:43 cuando Melissa cruzó el umbral de la puerta con una linterna, su mochila y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía gritarle que se regresara. Pero no lo hizo. La calle estaba en silencio, con las luces anaranjadas de los postes, haciendo que todo pareciera más viejo, más abandonado, como si la ciudad misma también estuviera ocultando algo. El portón del jardín oxidado chilló cuando lo empujó. El olor a humedad, a madera podrida y a recuerdos encerrados le golpeó en la cara apenas cruzó el umbral. La casa llevaba años deshabitada, pero aún conservaba detalles. Un florero seco, una alfombra deshilachada, cuadros torcidos de rostros que nadie recordaba. Y allí, en el rincón más oscuro de la sala, estaba el viejo armario, el mismo donde una vez, cuando tenía 8 años, su abuela le dijo que vivían los secretos más pesados del mundo. La llave aún colgaba del picaporte. Melissa tragó saliva, giró la llave. El interior olía a tiempo, a encierro, a algo más que polvo, un olor metálico, agrio, como si el pasado guardado allí hubiera fermentado. Había cajas, carpetas, un rosario con las cuentas partidas y en el fondo una libreta envuelta en una tela negra con bordes dorados. La sacó. Era un diario. La letra de Nair, más joven, más fluida, llenaba las páginas con detalles que Melissa no podía digerir tan rápido como deseaba. Eugenio me contó que alguien lo seguía, que desde que empezó a investigar los libros antiguos del archivo municipal, notaba sombras que lo observaban. Pensamos que era paranoia, hasta que quemaron su auto y dejaron una nota en la puerta. Lo que sabes no es tuyo para contar. Él creía que había algo enterrado bajo la vieja iglesia. Un documento, un acta, pruebas de un despojo familiar, de algo que la familia de Julio hizo para tomar lo que no les pertenecía. Melissa dejó de leer. Su respiración era entrecortada. ¿Su familia robó algo? ¿A Eugenio? ¿Su padre había estado involucrado en algo así desde antes de nacer? Eso explicaba por qué su abuela vivía entre ausencias, entre bastidores, sin terminar, y frases a medias. Revisó las últimas páginas del diario, y en una de ellas, escrita con letra temblorosa, como si la mano que la escribió supiera que sería la última, leyó: «Si alguna vez Melissa encuentra este cuaderno, sabrá por qué las ventanas de esta casa nunca cerraban». No era por olvido, era porque Eugenio aún entraba por ellas, a su modo. Melissa levantó la mirada. La ventana del cuarto estaba entreabierta. Un viento helado entró, moviendo las cortinas lentamente, con una suavidad fantasmal. Y entonces escuchó algo, no una voz, ni un susurro, fue una melodía antigua, una tonada que ella reconocía sin saber cómo, una que su abuela solía tararear mientras cosía. Volteó hacia la puerta y la vio, una sombra, alta, inmóvil. No podía ser Carla, ni Julio, estaba sola, ¿o no? La figura no se movía, y sin embargo, todo en su cuerpo gritaba que corriera. Pero no lo hizo, porque sabía en lo más profundo de su pecho que quienquiera que estuviera ahí no había venido a hacerle daño. Había venido a mostrarle la verdad. Y la verdad, a veces, es lo más aterrador que existe. La figura frente a ella, inmóvil, parecía fundirse con la oscuridad de la habitación, como si fuera una extensión del mismo espacio. El aire se volvió denso, un peso invisible presionaba sobre su pecho. Melissa no podía apartar la mirada de la sombra. Sabía que estaba sola en la casa, sabía que no era su madre ni su padre. Pero esa figura, ¿quién era? El viento siguió, moviendo las cortinas, y la melodía que antes había escuchado, la misma que su abuela solía cantar, volvió a sonar. Esta vez, más clara,
más cerca, como si surgiera del fondo de la casa. La figura se deshizo de la oscuridad con lentitud, su presencia transformándose en algo que no podía explicarse con lógica. No era ni humana ni totalmente una ilusión. Melissa se levantó, su cuerpo tembloroso, pero algo dentro de ella la impulsaba a avanzar. No podía quedarse allí, no podía permitirse la duda ni el miedo. Sabía que algo trascendental estaba a punto de revelarse. De repente un pensamiento la atravesó, y si la figura no estaba allí para amenazarla, sino para revelarle algo más grande que su familia, que el peso de su herencia. Se acercó con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera crujiente. La luz de la linterna iluminaba apenas lo suficiente como para dejar ver la silueta al final del pasillo. La figura se movió en silencio, con una suavidad inquietante, hacia el vestíbulo donde la vieja silla de madera aún esperaba, como si hubiera estado esperando toda una vida para recibir a alguien. Cuando llegó a la esquina del pasillo, Melissa alcanzó a ver un gesto casi imperceptible, una mano que apuntaba hacia la habitación de la derecha, la que había sido de su abuela. El viento soplaba más fuerte y la puerta de la habitación se abrió con un chirrido que resonó a través de las paredes vacías. La figura comenzó a disolverse lentamente, su contorno desvaneciéndose como si el aire mismo la estuviera absorbiendo. El miedo que había comenzado a asfixiarla se convirtió en una determinación fría. La figura no era una amenaza, era una advertencia. Melissa avanzó hacia la habitación, notando cómo el aire se volvía cada vez más pesado a medida que se acercaba. Un olor a humedad se mezclaba con el inconfundible aroma de madera envejecida. La linterna parpadeó en sus manos, pero ella no dudó. Entró a la habitación con el corazón latiendo desbocado. El sonido de la música se desvaneció por un momento, y todo quedó sumido en un silencio tan denso que parecía absorber sus pensamientos. El lugar estaba tal como lo recordaba. Un espacio austero, sin adornos innecesarios, con las paredes cubiertas por estanterías llenas de libros. El retrato de su abuela descansaba en una mesa pequeña, junto a una lámpara que no se encendía. Sin embargo, algo en la habitación estaba diferente. Había una caja en la esquina, una caja vieja, cubierta por una manta de tela desgastada. Melissa se acercó lentamente, sin poder evitar que sus manos temblaran. La tapa de la caja estaba cerrada, pero algo en su interior la atraía, como si sus entrañas le supieran que ese era el siguiente paso. Sabía que no había vuelta atrás. Al levantar la tapa con cuidado, un pesado silencio se hizo aún más evidente. Dentro de la caja, envuelto en un trozo de tela, había un pequeño objeto metálico, algo que no se veía a simple vista, pero que tenía un brillo inquietante. Melissa tomó el objeto entre sus manos, sintiendo una vibración extraña al contacto, una energía casi palpable que la recorrió por completo. Era un medallón. La cadena se deslizó con facilidad por sus dedos, como si hubiera sido tocada miles de veces antes. Al girarlo, vio la inscripción: «Para la sangre que viene». El medallón había pertenecido a alguien más, alguien que, al igual que su abuela, había dejado atrás un rastro de secretos. En ese momento, la habitación pareció retorcerse. La luz de la linterna titiló nuevamente, pero Melissa la sostuvo con fuerza. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se estaba transformando en una revelación aterradora. ¿Qué había pasado en su familia? ¿Por qué las generaciones anteriores habían guardado silencio? El medallón parecía un eco del pasado, pero algo mucho más grande estaba en juego. Y justo cuando Melissa se giró para dejar la habitación, vio el destello de una sombra en la esquina. Era la misma figura, pero ahora estaba dentro de la habitación, enfrente de ella, observándola. No podía huir. Algo la mantenía atada a ese espacio, a esa presencia.
La figura no era más que una sombra, pero su mensaje estaba claro. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta. Melissa, con el medallón en la mano, miró hacia la figura, los ojos fijándose en ella con una mezcla de confusión y claridad. Por fin comprendió lo que debía hacer. No podía escapar de su destino, no importaba lo aterrador que fuera. El miedo ya no la dominaba. La figura, que hasta ese momento había estado en un silencio absoluto, finalmente se movió. Se acercó lentamente, y cuando estuvo a pocos pasos, sus ojos, aunque invisibles, se posaron sobre Melissa. No habló, pero su presencia se amplificó, como si cada rincón de la habitación fuera absorbido por ella. De pronto, las palabras de la carta de su abuela resurgieron en su mente. No confíes en tu padre, no confíes en Carla. ¿Su madre? ¿Su padre? ¿Quién más estaba involucrado? Y lo más aterrador, ¿qué tan lejos llegarían para proteger esos secretos? Melissa apretó el medallón con fuerza, el frío metálico ahora más presente que nunca. Algo dentro de ella se había despertado, algo que no podía ignorar. La sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí, pero el peso de su presencia permaneció en el aire persistente. Con el medallón en la mano, Melissa sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Pero también entendía que el costo de desvelarla podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Era solo cuestión de tiempo. La mañana siguiente no trajo consuelo. Melissa no podía dejar de pensar en la figura que había visto en la casa, ni en la carta de su abuela. La imagen de aquella sombra, desvaneciéndose en la oscuridad, permanecía grabada en su mente. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos que ella aún no estaba lista para escuchar. Algo en el aire estaba denso, más denso que nunca, y cada paso que daba hacia el comedor se sentía más pesado. Cuando entró en la cocina, su madre, Carla, estaba allí sirviendo café. La luz filtrada por la ventana iluminaba su rostro, pero no le dio la bienvenida que Melissa esperaba. A veces, el silencio de su madre era más abrumador que cualquier palabra, como si Carla viviera en una realidad paralela, desconectada de todo lo que sucedía a su alrededor. ¿Dormiste bien?, preguntó Carla sin levantar la vista de la taza de café que había colocado frente a ella. Melissa asintió, aunque la verdad era que apenas había cerrado los ojos. El medallón pesaba en su bolsillo, y sus pensamientos se centraban en la conexión entre ese objeto y todo lo que había comenzado a desmoronarse a su alrededor. «Mamá, ¿por qué nunca hablamos de la abuela?», preguntó Melissa, con una voz que intentaba mantenerse tranquila, pero algo en su tono traicionó el miedo que la acechaba. Carla levantó la mirada por un instante. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían vacíos, como si hubiera olvidado cómo conectar con su hija. Luego, con una suavidad inquietante, dijo: «No quiero que revivas el pasado. A veces es mejor olvidar. ¿No lo crees?». Melissa sintió que esas palabras la atravesaban. Había algo en el tono de su madre que no le gustaba, algo que hacía que su piel se erizara. Había algo detrás de esos ojos apagados, algo que no podía nombrar, pero ella sabía que había más. Sabía que su madre guardaba secretos, y esos secretos parecían tener algo que ver con la abuela, con ese medallón, con esa figura que la había visitado en la casa. «¿Qué pasó con ella, mamá?», insistió Melissa, acercándose más. Carla cerró los ojos por un segundo, como si esa pregunta le causara un dolor profundo. La tensión en el aire se volvió palpable, y por un momento, el sonido de la cafetera parecía retumbar como un latido distante. «No es algo que deba arrastrar más», respondió Carla, su voz vacía, pero con un tono de advertencia que hizo que Melissa se detuviera. La expresión de su madre había cambiado. Había algo detrás de sus palabras, algo que no alcanzaba a comprender. Melissa apretó el medallón dentro de su bolsillo, sintiendo cómo el metal frío la conectaba con
algo que estaba más allá de las palabras. Decidió no presionar más, pero una sensación de inquietud creció dentro de ella, como si algo estuviera a punto de estallar, de caer en el vacío. Esa tarde, Melissa decidió regresar a la casa de su abuela. Algo dentro de ella le decía que necesitaba estar allí, que no podía dejar que la sombra del pasado siguiera acechando sus pasos. Caminó por el jardín, notando cómo el aire se sentía diferente, como si estuviera cargado de algo inexplicable. Cuando entró en la casa, el ambiente estaba igual de sombrío que la última vez. Todo permanecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Melissa recorrió la sala con la linterna, sus pasos resonando en el suelo de madera. Las sombras parecían bailar a su alrededor, creando formas que desaparecían al instante. Nada en la casa parecía estar en su lugar, como si todo hubiera sido colocado allí a propósito, para confundirla. Al llegar a la habitación de la abuela, Melissa notó algo extraño. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Un leve crujido la hizo detenerse antes de entrar. ¿Quién habría abierto la puerta? ¿Sería Carla? O quizás, tal vez, la misma figura que había visto la noche anterior. Entró con cautela. La habitación olía a polvo y madera vieja, pero había algo más en el aire, algo que no podía identificar, como si la casa estuviera esperando algo de ella. La linterna iluminó las estanterías llenas de libros, las mismas que su abuela solía leer, y la mesa con el retrato de ella, que parecía observarla fijamente. Pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña caja, colocada sobre la mesa, al lado del retrato. Melissa se acercó a ella, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaba cerrada, pero no parecía estar cerrada con llave. ¿Por qué no la había visto antes? Con manos temblorosas abrió la caja y dentro encontró lo que parecía un viejo diario, desgastado por el tiempo. Al tocarlo, sintió una corriente extraña, como si algo la estuviera empujando a seguir adelante. El cuero estaba caliente, como si hubiera sido tocado recientemente. Melissa abrió el diario, encontrando páginas escritas con una caligrafía antigua, pero aún legible. Comenzó a leer en voz baja y a medida que las palabras se formaban, un estremecimiento la recorrió. El medallón debe ser devuelto antes de que sea tarde, decía la última línea escrita. Un escalofrío recorrió su espalda y en ese momento Melissa entendió que la verdad que había estado buscando no solo estaba conectada con su familia, sino con algo mucho más oscuro. Algo que estaba dispuesto a arrastrarla hacia un abismo del que no sería fácil escapar. El sonido de pasos en el pasillo la hizo saltar. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios latidos llenó la habitación. ¿Quién había estado allí? La puerta de la habitación se cerró con un golpe seco, y Melissa supo, en ese momento, que ya no estaba sola. Melissa cerró el diario con manos temblorosas. El eco de la puerta cerrándose aún retumbaba en sus oídos, como si la habitación misma hubiera exhalado un suspiro profundo. Un peso insoportable la invadió, un sentimiento que no pudo identificar, pero que la empujaba a mirar sobre su hombro cada pocos segundos. Algo no estaba bien, y no era solo el silencio pesado que la rodeaba. El aire en la habitación se había vuelto espeso, casi pegajoso. La linterna que sostenía titilaba levemente, como si un viento invisible la tocara, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Se acercó lentamente a la puerta, el corazón golpeando su pecho con fuerza. Los pasos que había escuchado antes parecían ser producto de su imaginación, pero una parte de ella no podía dejar de preguntarse si alguien o algo estaba acechando en la oscuridad. Sus dedos rozaron la manija de la puerta y un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la tocó.
La puerta estaba cerrada con llave, tal como siempre había estado, pero no había cerradura visible. Solo una pequeña ranura, como si alguien hubiera intentado forzarla antes. Lo que vio al mirar a través de la ranura la dejó sin aliento. En el pasillo, una figura se deslizaba lentamente, con una elegancia espeluznante. Era alta, vestida, con una capa negra que casi parecía fundirse con las sombras. No podía ver su rostro, pero algo en su postura le hizo pensar que no era humana. La figura desapareció tan rápido como apareció, desvaneciéndose en la oscuridad del pasillo. El aire a su alrededor se volvió gélido y el corazón de Melissa latía con fuerza en su pecho. La figura, la carta, el medallón, todo se conectaba de una forma que no podía comprender aún. Había algo que no quería que ella supiera, algo que estaba dispuesto a proteger con todas sus fuerzas. Respiró hondo y con decisión se apartó de la puerta. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar respuestas. El medallón en su bolsillo parecía arder, como si estuviera despertando de algún largo letargo, pero no sabía cómo o por qué. Corrió hacia la salida, pero al abrir la puerta, el silencio se tornó aún más pesado. Nadie la había seguido, no había rastro de la figura. El pasillo estaba vacío, pero algo en la atmósfera había cambiado. La sensación de ser observada era abrumadora. Bajó las escaleras y salió al jardín, donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Todo parecía normal, pero Melissa sabía que no lo era. La imagen de la figura oscura la perseguía, y el medallón en su bolsillo parecía vibrar con una energía que nunca había sentido antes. De repente, escuchó un ruido detrás de ella, un susurro casi inaudible. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El jardín estaba vacío, con la brisa moviendo ligeramente las ramas de los árboles. Aún así, la sensación de que algo la observaba no desapareció. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, algo que no había notado antes. Una pequeña piedra, perfectamente redonda, con una grieta profunda en el centro. Se agachó para examinarla, y fue cuando notó que la grieta formaba un patrón. Era el mismo patrón que había visto en el medallón, una espiral de líneas intricadas que parecía conectarse a todo lo que estaba sucediendo. Se levantó rápidamente, el corazón acelerado, cuando una figura apareció frente a ella. No la vio llegar, pero ahora estaba ahí, con una mirada penetrante y fría que la heló hasta los huesos. «Te he estado esperando», dijo la figura, su voz grave y tranquila, como si no hubiera prisa alguna. Melissa dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. La figura no era la misma que había visto antes en la casa, pero había algo en su presencia que la aterraba de una manera indescriptible. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar firme, aunque su voz traicionaba su miedo. La figura permaneció en silencio durante unos momentos, observándola con una calma inquietante. «El medallón que llevas no es solo un objeto, no es solo un recuerdo. Es algo mucho más, algo que tú no entiendes aún. Pero lo harás pronto». El sudor comenzó a recorrer su frente. Melissa no podía apartar la mirada de la figura, que parecía moverse lentamente, como si el tiempo fuera su aliado. Sus palabras resonaron en su mente, una advertencia que no podía ignorar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrándose por la incertidumbre. La figura hizo un gesto con la mano, como si despreciara su pregunta, y luego dijo: «No, soy quien decides a quién preguntar. La respuesta vendrá, no te preocupes. Pronto sabrás todo lo que has estado buscando. Solo recuerda, no todo es lo que parece». Y, en un parpadeo, la figura desapareció. Melissa parpadeó varias veces, tratando de comprender lo que había sucedido, pero no pudo. El aire seguía pesado, y la piedra en el suelo parecía brillar ligeramente, como si quisiera llamar su atención. De repente, un grito desgarrador,
Rompió el silencio de la tarde. Era un sonido que Melissa reconoció al instante, un grito que provenía de la casa. Corrió hacia la entrada sin pensar, sin razonar. El medallón golpeaba su pecho con cada paso, como si tuviera vida propia. Al entrar a la casa, encontró a su madre en el pasillo, de pie frente a una puerta cerrada. Carla estaba pálida, sus ojos vidriosos y su respiración entrecortada. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Melissa, pero Carla no respondió. Solo señalaba la puerta, incapaz de pronunciar palabra alguna. Melissa se acercó a la puerta, su mano temblando al intentar abrirla. Pero al tocarla, un frío glaciar la recorrió y algo le dijo que no debía entrar. Un susurro en su oído, casi imperceptible, la detuvo. «No lo hagas». La puerta se cerró de golpe antes de que pudiera hacer nada, dejándola frente a su madre, que solo podía mirarla con ojos vacíos. La respuesta estaba ahí, detrás de esa puerta, y Melissa no sabía si estaba lista para enfrentarla, pero sabía que no podía escapar. El pasado la había alcanzado, y ahora todo lo que había sido oculto estaba a punto de revelarse. Melissa no podía mover los dedos, ni respirar. El aire en la casa se había vuelto denso, como si toda la oscuridad del pasado hubiera comenzado a atrapar la realidad. El eco de la puerta cerrándose la envolvía, y el sonido de su madre, que seguía inmóvil frente a ella, parecía provenir de un lugar lejano. Su madre nunca había mostrado esa expresión, como si estuviera mirando a algo invisible, un vacío profundo que se había apoderado de su ser. «Mamá», susurró Melissa, su voz temblando. Carla la miró con una intensidad que la paralizó, pero no dijo nada. No podía. Parecía atrapada en un trance del que no podía despertar. Cada segundo que pasaba frente a esa puerta era como si un pedazo de su alma se estuviera desmoronando. Había algo en ella que se quebraba con cada respiración, como si todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo estuviera por salir a la superficie. Con un esfuerzo, Melissa empujó a su madre hacia un lado, sintiendo la frialdad de su piel como si la tocara una estatua. La puerta que ambos miraban parecía más macabra de lo que recordaba. Una grieta profunda corría a lo largo de la madera, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Tomó la manija con mano temblorosa y la giró, pero la puerta no cedió. Estaba bloqueada, cerrada con algo más que una simple cerradura. El medallón, que nunca había dejado de pesar sobre su pecho, comenzó a emitir una sensación cálida, casi reconociendo la amenaza. Sintió que algo se movía detrás de ella, pero cuando se giró no había nada. El vacío la estaba rodeando, y la sensación de peligro era tan palpable que el aire mismo parecía más espeso, más denso. Su madre, quieta como una sombra, no se movía ni un centímetro, pero su respiración era irregular, como si la ansiedad se hubiera apoderado de su ser. Melissa intentó abrir la puerta con más fuerza, pero algo dentro de ella le decía que no debía. Cada músculo en su cuerpo le gritaba que no debía seguir. El medallón, entonces, brilló con una luz tenue, como si quisiera guiarla hacia algo, hacia una verdad oculta en las profundidades de esa casa. Casi con desesperación, Melissa comenzó a golpear la puerta, golpes suaves al principio, como si quisiera despertar algo que estaba dormido. Pero nada cambió. El tiempo se estiraba en un silencio ominoso, y el miedo comenzó a llenarla con... A cada respiración, estaba sola. No solo en la casa, sino en su propio cuerpo, como si todo lo que conocía estuviera por desmoronarse. El susurro volvió a sonar, esta vez más cerca, tan cerca que casi podía sentir el aliento sobre su cuello. Un murmullo sordo que la heló hasta los huesos. «No sigas». La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, un eco que la arrastraba hacia algo que no quería ver. Melissa tembló y retrocedió un paso, pero su cuerpo no le obedecía.
Sus piernas estaban ancladas en el suelo, como si algo invisible las hubiera atado. La puerta seguía delante de ella. La grieta en la madera parecía moverse, como si estuviera viva, como si todo estuviera a punto de estallar en una revelación. La figura que había visto antes, la que le había hablado en el jardín, la veía ahora reflejada en la puerta. Su sombra, alargada y distorsionada, se deslizaba sobre la superficie de la madera. La sombra de la figura no era humana, no era natural. La puerta pareció gemir, un sonido sordo y profundo que atravesó la habitación como un rayo. La figura en la puerta se estiró hacia afuera, una mano alargada que emergió de la grieta, como si estuviera tratando de alcanzarla. Melissa dio un paso atrás, su respiración errática, mientras sentía el miedo apoderarse de cada fibra de su ser. De repente, la puerta se abrió con un crujido ensordecedor, revelando un espacio oscuro más allá, algo que no era un simple cuarto. Un túnel de sombras, un pasaje estrecho que parecía invadir la casa desde algún lugar profundo, muy profundo. La temperatura bajó drásticamente y el aire en el pasillo se hizo irrespirable. A lo lejos, una figura se recortaba en la penumbra, un contorno familiar pero extraño. La figura se movió lentamente hacia Melissa, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien estaba allí con ella, una presencia invisible que la observaba. Su cuerpo tembló, y el medallón sobre su pecho comenzó a pulsar, como si intentara comunicarse con ella, como si tuviera vida propia. «Te dije que lo sabrías pronto». La voz del desconocido resonó, esta vez clara y nítida, como si el aire mismo fuera capaz de hablar. Melissa sintió cómo el peso del medallón aumentaba, una presión insoportable que le impedía respirar con normalidad. La figura frente a ella se acercó más, y con cada paso su mente se llenaba de imágenes borrosas. Imágenes de su infancia, de su madre, de cosas que había olvidado por completo. La sombra se detuvo frente a ella, y por un momento la oscuridad la envolvió. El mundo a su alrededor desapareció, y Melissa se sintió arrastrada a otro lugar. Un lugar donde la realidad ya no existía, donde el tiempo no tenía sentido. «Eres la última pieza», dijo la figura, su voz profunda y resonante. Y con esas palabras, algo en su interior despertó. Un recuerdo olvidado, una verdad sellada por años. Un destello de luz brilló frente a ella, y en ese instante todo se aclaró. La razón detrás de los misteriosos sucesos, la conexión con el medallón y la puerta, las sombras que siempre habían estado al acecho. Una revelación que la dejó sin aliento. Melissa no podía reaccionar. Estaba atrapada, sin salida, y la figura frente a ella sonrió con una oscuridad que la hizo desear no haber descubierto la verdad. La atmósfera en la habitación era densa, como si el aire mismo estuviera apretado por una fuerza invisible, dispuesta a romper todo lo que conocía. La figura frente a Melissa seguía sonriendo, pero no era una sonrisa humana. Era una expresión vacía, vacía de emoción, vacía de cualquier tipo de compasión. Ella no podía apartar la mirada, sentía como si algo dentro de ella la estuviera forzando a quedarse, a observar, a entender lo que estaba sucediendo. El medallón, que había estado colgado alrededor de su cuello durante toda su vida, ahora parecía vibrar con una intensidad que la hacía casi doblarse de dolor. Era como si estuviera siendo empujada hacia una verdad que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. La figura frente a ella, alta y oscura, parecía moverse hacia ella, acercándose lentamente, pero cada paso que daba la hacía sentirse más vacía, más pequeña. La puerta detrás de Melissa, que había permanecido abierta, comenzó a cerrarse con un suave crujido. Un sonido que la atrapaba, como si el propio pasaje al otro lado estuviera comenzando a sellarse, como si el tiempo estuviera cerrándose sobre ella.
Intentó moverse, pero sus piernas no le respondían. Estaba atrapada, tranquila, paralizada, como si el destino le estuviera exigiendo una última rendición. «Ya lo sabes, Melissa». La voz resonó en su cabeza y se sintió como si el eco de esas palabras retumbara dentro de sus huesos. «Eres parte de todo esto. No puedes escapar». Un frío profundo recorrió su cuerpo. La comprensión la golpeó como un trueno, y todo lo que había estado buscando, todo lo que había sentido que no encajaba, ahora tenía sentido. La figura frente a ella no era solo una sombra, no era una presencia externa, era parte de ella, una parte oscura, enterrada, olvidada, pero que ahora regresaba a la superficie. El medallón dejó de brillar y la sensación que había tenido de protección se desvaneció por completo. Fue entonces cuando entendió la conexión. El medallón no había sido un objeto de salvación, sino un vínculo con esa oscuridad que había estado latente dentro de ella desde su nacimiento. La figura frente a ella dio un paso más y de repente Melissa sintió un peso sobre su pecho. El aire se hizo más pesado, como si algo estuviera presionando su alma, aplastándola. La luz en la habitación comenzó a parpadear, como si el lugar mismo estuviera perdiendo su conexión con la realidad. El tiempo se estiraba, y la figura continuó su avance hacia ella. Cada paso la acercaba a un abismo del que no podía escapar. «Has estado buscando respuestas, pero no hay respuestas, Melissa. Solo hay lo que ya eres». Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no pudo apartarse. Estaba atrapada en su propia mente, en un espacio que se desbordaba con imágenes, sonidos, memorias distorsionadas que se apoderaban de su ser. Podía ver a su madre, a su abuela, a todas las mujeres que habían pasado por su vida. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos, esos ojos, lo sabían todo. La historia de generaciones, el pacto oculto que nunca había sido contado. Ahora, su madre, Carla, no solo era su madre, sino una pieza esencial de ese rompecabezas. La figura habló de nuevo, y ahora su voz sonaba como un susurro en sus oídos, un susurro que llevaba consigo toda la verdad. «La oscuridad corre en tus venas, Melissa, y siempre lo ha hecho. El medallón no es un amuleto, es la llave para liberar lo que has sido condenada a ser». Con un esfuerzo titánico, Melissa intentó apartarse, pero su cuerpo no respondía. La figura, que ya no era más que una sombra de sí misma, la miraba fijamente. Y fue entonces cuando la revelación final la golpeó con toda su fuerza. La oscuridad que había estado acechando no era solo externa. No era solo un ser extraño en la puerta. No. La oscuridad estaba dentro de ella misma, en su ADN, en su alma. El miedo se apoderó de ella, pero también algo más. Un poder que había estado durmiendo, una furia que había sido reprimida por años, por generaciones, una ira ancestral que ahora se despertaba. El medallón, el mismo que había representado una carga durante tanto tiempo, se iluminó con un resplandor cegador. La figura, la sombra, comenzó a desvanecerse lentamente. «Esto es lo que soy», gritó Melissa, y su voz retumbó por toda la casa, vibrando a través de las paredes como si su propia alma estuviera siendo liberada. La figura se deshizo en polvo, y la puerta que había estado cerrándose finalmente se cerró por completo. El aire se volvió ligero nuevamente, y el peso que sentía en su pecho desapareció. Todo estaba en silencio. Un silencio pesado, que parecía ser el final. Pero Melissa sabía que no podía volver atrás. La oscuridad que había estado acechando siempre había estado en ella, y ahora no solo la había aceptado, sino que la había reclamado como propia. Miró el medallón que ya no tenía poder sobre ella. Ya no era una cadena, era una marca,
Al final todo había sido un ciclo. La oscuridad no era una fuerza ajena, era parte de lo que siempre había sido. Ahora, con una comprensión nueva de sí misma, Melissa no podía evitar sonreír, aunque el sabor en su boca fuera amargo. La verdad siempre se había encontrado en las sombras, y ahora ella era la sombra. No había escapatoria, pero al menos ahora ella era libre.